the champion, and I have no equal. Bueno gente, ya empezaron un poco los paños tibios desde mi punto de vista por parte de Dana White hacia Paddy Pimblett. En una reciente conferencia de prensa precisamente que tuvo el director de la UFC, Dana White, pues le estuvieron preguntando que qué pasaba con esta pelea. Que de repente una pelea que en el papel, o entre comillas, se veía interesante para la multitud, pues precisamente los aficionados de la UFC en general, pues realmente no le está llamando tanto la atención esta pelea como las personas o como precisamente los matchmakers de la compañía hubiesen pensado. Desde mi punto de vista, como ya les dije en el video que estuve hablando cuando se dio a conocer esta pelea, pues es una pelea que no da mucho para qué hablar, porque directamente es Paddy Pimblett otra vez peleando contra un tipo que va prácticamente de salida. Porque a Paddy Pimblett le han dado puros peleadores que no están en el top. Eso es uno. Y está bien porque Paddy Pimblett tampoco está rankeado. Pero para las expectativas que se tenían en su momento con Paddy Pimblett, le han dado prácticamente peleadores que le encajen a él en su estilo de pelea. Sin embargo, por ejemplo, contra Gordon pues no dio su mejor cara desde mi punto de vista, Y muchas personas han estado hablando sobre esto en múltiples ocasiones, de que Paddy Pimblett simplemente se ha ido hacia abajo. Todo ese hype que venía con él, todas esas expectativas tan altas que la UFC tenía y que muchísimas personas tenían con él, pues se han ido en picada. Y precisamente ha perdido no solamente oportunidades, sino que desde mi punto de vista caché también. Y ya incluso peleas que sonaban muchísimo como para hacer super peleas de antes, me refiero a peleas que iban a hacer contra Paddy Pimblett, en el caso por ejemplo de Ilia Topuria, pues simplemente se han desvanecido, porque por un lado Ilia Topuria ha seguido subiendo y ya al punto que se está hablando de que su pelea va a ser contra precisamente el campeón de la división de las 145 libras. Y por otro lado, Paddy Pimblett simplemente se fumó, se quedó fuera de los rankings y se ha quedado en stand-by en su carrera prácticamente. Entonces ahora va a regresar después de un tiempo de inactividad bastante prolongado contra un tipo como Tony Ferguson con 6 derrotas consecutivas, la peor racha dentro de su carrera como peleador. Después de haber acumulado una de las mejores rachas de toda la compañía, de las mejores rachas me refiero a victorias consecutivas, pues ha tenido un cambio totalmente de 160 grados dentro de su carrera. Y a pesar de todo esto, pues decide no retirarse y decide continuar con la misma, a pesar de que pelea tras peleas le van dando cada vez más palos. Y en esta última ocasión fue Bobby Green, que a pesar de que no está ni siquiera rankeado en los top 5, en los top 10 creo de la división, pues le pasa por arriba a Tony Ferguson. A un Tony Ferguson, como ya les digo, que está totalmente en decadencia. A pesar de todo esto, le preguntan a Dana White sobre precisamente esto que le estoy diciendo, sobre que la afición en general no está viendo esta pelea con buenos ojos, no está viendo esta pelea como realmente un reto, por ejemplo, para Paddy Pimblett, o directamente un reto para Tony Ferguson, porque número uno, para Paddy Pimblett no va a ser un reto, como ya les digo, porque este Tony Ferguson ya no es ni la sombra del Tony Ferguson que era antes, ya no es ese cucuy. Entonces, Paddy Pimblett desde mi punto de vista la va a tener bastante fácil, y sobre todo por las cosas que hemos visto en la pelea de suelo, precisamente de Tony Ferguson en las últimas que ha tenido, porque ya lo han finalizado. Nate Diaz lo finalizó en su pelea de suelo. Bobby Green, que no tiene ese gran jiu-jitsu, es un tipo que tiene un poco de jiu-jitsu, alguna defensa contra el derribo también, etc. Pero no es la gran cosa, no se caracteriza por hacer este tipo de peleas o por desarrollar ese departamento de la pelea que es la lucha o que es directamente la pelea de suelo. Entonces, viendo todas estas cosas y viendo cómo el mismo Bobby Green, apenas a unos segundos de finalizar esa pelea, termina finalizando precisamente a Tony Ferguson, ¿qué nos podemos esperar con Paddy Pimblett? Entonces, Dana White está poniendo los pañitos tibios ya desde ahora, como que va a ser una pelea muy difícil, como que es una pelea que encaja muy bien, porque va a ser un reto para ambos peleadores, como que Tony Ferguson, que es el Tony Ferguson duro, que ha tenido fuertes peleas en sus últimas ocasiones. Desde mi punto de vista, todo esto son prácticamente falacias. Tony Ferguson no ha tenido peleas duras, simplemente le han pasado por arriba, le han dado nombres desde mi punto de vista que ya no están, simplemente ni siquiera en los rankings, ni siquiera hablando por subir o entrar en los rankings, o hablando de que hay altas expectativas con ellos. No, es un Bobby Green, un Nate Diaz, por ejemplo, en sus últimas 2 peleas. Antes de eso, sí, Michael Chandler, que fue precisamente lo que él mencionó. Él dijo como que Michael Chandler, en esa pelea contra Tony Ferguson estaba haciendo algo bueno, estaba compitiendo desde mi punto de vista bien, no estaba presionando, haciendo las cosas que tenía que hacer hasta que llegue esa patada. Y sí, por un lado tiene algo de razón, porque Tony Ferguson conecta muy bien
en varias ocasiones directamente a la humanidad de Michael Chandler, logra conectarlo de manera efectiva. Sin embargo, Michael Chandler termina por sacarle el espíritu del cuerpo. Y Michael Chandler no es que tenga el mejor striking de toda, no es el mejor striker de toda esa división de las 155 libras, para nada, ¿ok? Ni de cerca. Me refiero a Chandler, no tiene ese buen striking, y a pesar de todo esto, a pesar de que el Cucuy se caracteriza, entre comillas, por hacer su pelea totalmente de pie, sí tiene buen jiu-jitsu, o tenía buen jiu-jitsu. Yo creo que ha perdido muchas cualidades físicas desde mi punto de vista desde hace mucho tiempo, ¿ok? A pesar de que él tenía buen piso, a pesar de que tenía buen jiu-jitsu, a pesar de que tenía buenas finalizaciones, en cualquier departamento de la pelea, dígase de pie, dígase en el suelo, a pesar de todo esto, pues sabemos que Chandler su fuerte es en el suelo y que en lo que es la pelea de pie, pues es un poco más Tony Ferguson. A pesar de todo esto, termina siendo finalizado seco, noqueado seco por un Chandler, ¿ok? Con una patada de Chandler. Verdad que sorprendió, verdad que fue espectacular, todas estas cosas, pero nada más dejó en evidencia de que Tony Ferguson cada vez más va en decadencia. Por lo tanto, Dana White decir que es una pelea complicada para ambos peleadores, que es una pelea interesante, que es un reto para ambos peleadores, es simplemente poner un poco de agua caliente, de pañitos tibios sobre precisamente Paddy Pimblett, para que no quede como que cuando le gane, pues le ganó un bulto. Y bueno, desde mi punto de vista, esto es exactamente lo que va a ocurrir. Paddy Pimblett va a ganar, y le va a ganar a un bulto, porque Tony Ferguson ya no representa una figura temible, ya no representa un reto para prácticamente ningún peleador de la división de las 155 libras. Nos guste o no, Tony Ferguson ya no representa un reto para nadie en esa división. No digas en esa división, en cualquier división que lo pongan, que él pueda pelear, evidentemente 155 y 170, que es donde lo hemos visto pelear precisamente. Entonces es evidente que esto es algo que Dana White está haciendo para un poco lavar la imagen de Paddy Pimblett, como para decir, Paddy Pimblett se va a enfrentar a un tipo pesado, a un tipo difícil, a un hombre grande de la división. Y más bien lo que se va a enfrentar es sí a una leyenda de esa división, de la UFC en general, pero que ya no es ni la sombra de lo que era antes. Y esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Incluso lo estuve diciendo en el video que hice hablando precisamente sobre esta pelea. Esto es una pelea sencilla para Paddy Pimblett. Me gustaría que Tony Ferguson la ganara, sí, me encantaría. Fuera genial ver a Tony Ferguson ganando esa pelea y retirándose. Me encantaría ver a Tony Ferguson un poco como Robbie Lawler, ganando su última pelea y ganándola de manera contundente, con un KO. Y si puede ser un KO rápido, mejor, porque menos daño va a recibir Ferguson. Si la pelea dura más, si la pelea se extiende un poco más, pues simplemente Tony Ferguson vamos a ver exactamente lo que vimos con Bobby Green. Cada vez más decadente, cada vez con menos cardio, porque lo vimos cómo le faltó el cardio. A un tipo que el cardio era algo normal para él, algo que tenía él de por sí, que parecía que tenía 3 pulmones. Y ya no, con Bobby Green se cansó, se veía cansado, se veía deteriorado. Entonces yo creo que contra un Paddy Pimblett que desde mi punto de vista tiene buena condición física, todavía es muy joven, tiene 20 y pico de años, es muy joven, ¿ok? A pesar de que hace todos los desarreglos con el tema de la nutrición, con el tema de la dieta, con el tema de los cortes de peso, a pesar de todo esto, es un tipo que su cuerpo todavía se lo permite porque es muy joven. Y a pesar de todo esto, va a mantener una buena condición física contra Tony Ferguson. Va a estar en óptimas condiciones. Y Tony Ferguson no lo va a estar, ¿ok? Entonces Dana White está lavando la imagen de una forma u otra, ¿ok? Para que después, cuando Paddy Pimblett gane esa pelea, que desde mi punto de vista hay muchas probabilidades de que la gane, ¿ok? Yo le pudiera estar diciendo que hay un 80-20 desde ahora. Tony Ferguson, cada pelea que haga de más, va a perder más porcentaje de probabilidad de ganarla. Cada vez va a ser el underdog. Porque lo que estamos viendo con él es que en cada una de sus peleas, por ejemplo, sus últimas 3, pues lo han finalizado. Cada vez es más fácil para finalizarlo, entre comillas, desde mi punto de vista, evidentemente. Entonces Paddy Pimblett, un tipo que sí es un finalizador. Gústenos, no nos guste, Paddy Pimblett es un tipo que puede finalizar sus peleas. A pesar de lo que ocurrió contra Gordon, es un tipo que puede finalizar sus peleas. Tiene buena pegada, ¿ok? Tiene buen jiu-jitsu, esto no se lo pueden quitar, ¿ok? No es un bulto para nada, a pesar de que en su striking deja muchísimo que desear, tiene buena pegada. Y con estas manos locas y que Tony Ferguson le encanta entrar en intercambios todavía, ¿ok? Un tipo que siempre ha sido igual, siempre ha entrado en los intercambios, siempre ha entrado en el toma y dame en las peleas. Yo creo que si entra en ese toma y dame contra un Paddy Pimblett, con la pegada que tiene Paddy Pimblett, lo van a noquear y lo van a noquear feo. Le van a hacer exactamente que lo que le hizo Michael Chandler. Lo van a noquear frío y va a caer derrotado totalmente frente a un Paddy Pimblett que realmente lo que le están dando son
pedacitos de hueso, con pedacitos de carne, para que él siga mostrando de una forma u otra que todavía está en conversaciones, entre comillas, para seguir subiendo en los rankings, cosa que desde mi punto de vista está bastante lejos de la realidad. Evidentemente va a ser una pelea fácil para él, va a ser una pelea fácil. Okay. Va a ser una pelea fácil y que el que diga lo contrario simplemente lo que está intentando es de lavar un poco la imagen, como precisamente lo está haciendo Dana White. Antes de que por supuesto pase lo que pase en esa pelea, Dana White está diciendo de que va a ser una pelea complicada, de que es un choque de estilos complicado y que cualquiera de los dos puede ganar la pelea porque es un reto para ambos. Okay. Es un reto para ambos. Y desde mi punto de vista, como ya les digo, esto es parche antes de que caiga la gotera. Si Ferguson logra ganarle, si Ferguson da la sorpresa, da el remate en la mesa, da el golpe en la mesa y termina ganando la Paddy Pimblett, simplemente van a decir, o Dana White va a decir, que precisamente esto lo que demuestra era que Tony Ferguson era un tipo duro y que esa era una pelea complicada para Paddy Pimblett. En el caso, evidentemente, de que Paddy termine por ser derrotado. Y en el caso de que Paddy Pimblett gane esa pelea, pues simplemente Dana White y todas las personas que ven todavía a Paddy Pimblett como alguna especie de negocio, como tipo que puede todavía abrir las puertas más de lo que ya las tienen abiertas en el Reino Unido, pues van a decir, miren, le ganó a un tipo como Tony Ferguson, a un nombre tan grande dentro de la división, dentro de la compañía, como lo es Tony Ferguson. Y esto es algo que simplemente es para maquillar un poco la herida desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.